presión arterial. Y como lo comentábamos, ¿no? El papel que tiene el sistema renina-angiotensina, como lo vamos a ver el día de mañana, no, pasado mañana, perdón, y bueno, cómo sistemas neurohormonales regulan tanto el tono vascular como la función renal. Ahora, en cuanto a la primera pregunta que venía en el caso clínico, ¿cuáles son los mecanismos que determinan la tasa de filtración glomerular? Pero antes, vamos leyendo el caso clínico. ¿Quién me ayuda a leer el caso clínico, por favor? Para recordarlo todos. ¿Quién me ayuda a leer el caso clínico? De una atención primaria completa, originaria y residente de Chignahuapan, Puebla. ¿Sí me escucho? Sí. Tiene diabetes mellitus 2 desde hace 17 años. Su madre fue diabética y desarrolló insuficiencia renal crónica terminal. La paciente sufrió hemorragia cerebral hace 12 años. Desde que se... Pero es el caso es el de fisiología renal, caso clínico 1. Es que ese que estás leyendo es para la segunda parte de la charla. Miren, ya está en la pantalla, ¿sí lo están viendo? No, doctora, no se ve. No, doctora. No, doctora. A ver, déjenme entonces compartir. ¿Ya se ve? Sí, ahora sí. Sí. ¿Me pueden ayudar ahora sí a leerlo? Ujú. Adelante, quien me estaba ayudando a leer. Igual si gusta la ayuda. A continuación Ok, se presenta un perfecto, caso Carlos. clínico detallado diseñado para explorar en profundidad los aspectos fundamentales de la fisiología renal. En este caso integra elementos de la función glomerular, el transporte tubular, la regulación hidroeléctrica y la respuesta hormonal, permitiendo un análisis integrado y aplicable en todo contexto académico como clínico. Se trata de un varón de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial de 15 años de evolución, actualmente con control subóptimo, diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 10 años, dislipidemia, historia familiar de enfermedad cardiovascular. Acude a su consulta a la unidad medicina familiar y refiere a su médico familiar desde hace aproximadamente 4 meses, presenta fatiga generalizada, edema en miembros inferiores, disnea leve de esfuerzo. Al examen clínico y hallazgos iniciales encontró ¿Me signos permites, vitales. Carlos? ¿Me permites? ¿Qué les llama la atención de esta primera parte que revisó ahorita Carlos? ¿Qué les llama la atención? Ujú, ujú. Sí, que el paciente cuenta con los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. ¿Y qué les llama la atención de los motivos de consulta? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? Aparte del edema de miembros inferiores. ¿Podría decir que ella lleva como 4 meses que presenta la fatiga generalizada? Ujú. ¿Y qué más, Sofi? ¿Qué te llama la atención? O sea, fatiga La tensión generalizada, arterial, ¿no? hipertensión arterial descontrolada y tiene una disnea leve de esfuerzo, ¿no? Entonces pareciera que el paciente está con manifestaciones de sobrecarga de volumen. Sin embargo, aquí tenemos que descartar si efectivamente estos datos son secundarios a enfermedad renal crónica o es secundaria a una insuficiencia cardíaca o puede estar concurriendo las dos entidades. Ahora sí nos vamos al examen clínico. Carlos, ¿me ayudas a seguir leyendo? Claro, doctora. En examen clínico, signos vitales, tensión arterial de 160 sobre 95, frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18. En examen físico se encontró edema leve en extremidades inferiores, palidez cutánea y a veces alteraciones en la auscultación cardiopulmonar derivadas del sobrecargo circulatorio.
¿Y qué te llama la atención ahí, Carlos, en la exploración física y sus signos vitales como parte de esta exploración física? Pues lo que más me llama la atención ahí en el momento es lo de la tensión arterial, que está ¿Descontrolada? Ujú. descontrolada. También la frecuencia respiratoria, bueno, pues está un poquito normal. Pero lo que dice de alteración en la auscultación cardiopulmonar Ujú. por el Y sobrecargo luego, circulatorio. ajá, pero ¿y qué más aparte de eso te llama la atención? Que de hecho en la historia clínica ya lo hayan manifestado, ¿no? Lo de la palidez cutánea. Ujú. El edema y la palidez cutánea. Entonces, desde ahorita, por ejemplo, tenemos que ir pensando en trastornos de la función hemodinámica, pero también trastornos en la función hormonal, que el paciente tenga pérdida o disminución importante en la producción de eritropoyetina y que pueda estar teniendo una anemia, ¿no? Una anemia renal. Sin embargo, hasta ahorita son suposiciones clínicas, parte del abordaje que debemos de hacer en esa historia clínica. Y luego, ¿quién me ayuda a seguir leyendo? Ujú. Pues igual se gusta Yo, continuar. doctora. Bueno, Adelante, Dayana. Ujú. El paciente refiere haber acudido con un médico particular quien le solicitó pruebas de laboratorio y estudios de imagen, los cuales reportan los siguientes resultados. Pruebas de sangre y orina, creatinina sérica elevada 1.8 miligramos sobre decilitro, el valor de referencia es de 0.7 a 1.2 miligramos sobre decilitro. En examen de orina, presencia de más proteínas y sedimento urinario leve con cilindros hialinos. Relación albuminaria creatinina de 290 miligramos sobre gramo. Estudio de imagen, ecografía renal, en la ecografía renal, tamaño renal levemente reducido, aumento de la ecogenicidad del parénquima sin obstrucción del tracto urinario. Ujú. A ver, háganme un favor. En su navegador, el que tengan, Google o el que tengan, por favor, coloquen estimación de la tasa de filtración glomerular. ¿Ya lo encontraron? Sí, doctora. Ok. Identifiquen, por favor, la fórmula de seca de EPI. Seca de EPI. ¿Ya lo encontraron? Vayamos todos de la mano. Seca de EPI. Listo, doctora. Ok. Entonces, ¿qué variables le pide para calcular la fórmula? Nos pide la creatinina, la edad, el sexo y ya. Ok. Entonces, Jocelyn, hazme favor de calcularlo. Es un paciente masculino de 58 años de edad. Me sale que si es de raza blanca, 40.6 o raza negra, 47. Ujú. O sea, 40.6. Entonces, luego nos vamos, enseguida, en unos momentos más, vamos a clasificar la severidad del daño renal, pero la tasa de filtración glomerular es igual o más de 90. Entonces, él tiene 40 punto, ¿qué? 40.6. 40.6. Ok. Entonces, las preguntas que vienen ligadas al caso clínico son cuáles son los mecanismos que determinan la tasa de filtración glomerular en un riñón sano, qué alteraciones en la estructura de la membrana de filtración pueden explicar la aparición de albuminuria. A ver, aquí dice que tiene una cruz de proteínas en la orina. Generalmente, en el examen general de orina, nosotros podemos determinar proteinuria, pero no albuminuria. Para poder determinar albuminuria necesitamos una muestra única de orina y solicitar específicamente la relación albúmina-creatinina, que también se conoce como RAC. ¿Por qué? Porque la albuminuria es
una proteína muy pequeña, es la más pequeña, que no debería de eliminarse, pero es la primera que se elimina en presencia de daño renal. Y la presencia de proteínas en el examen general de orina mediante el multistick normal, una cruz significa que el paciente tiene 500 miligramos de proteínas. Entonces, nosotros hablamos de alteraciones de la albuminuria cuando tenemos igual o más de 30 miligramos de albúmina por creatinina. Entonces, si nosotros nos confiamos con la pura determinación de la proteinuria en la tira reactiva del multistick, pues perderíamos la oportunidad de detectar estadios muy iniciales de la enfermedad renal crónica. Por eso tenemos que pedir específicamente esta relación albúmina-creatinina. ¿Cuánto es lo normal de la relación de albúmina-creatinina? Una excreción normal. ¿Cuánto es lo normal? Pues es abajo de 30 Menos de 30. miligramos. Exacto. ¿Y este paciente tiene? ¿Cuánto tiene? 290. 290. Si nosotros definimos la presencia de enfermedad renal crónica como la presencia de marcadores de daño renal y o reducción de la tasa de filtración glomerular y la albuminuria es un marcador de daño renal, el paciente tiene o no tiene enfermedad renal crónica. Sí, sí tiene. Sí tiene. Ujú. Todavía no sabemos en qué estadio clínico. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, el paciente, cuando menos ya confirmamos dos criterios que definen la enfermedad renal crónica, que es la reducción de la tasa de filtración glomerular y la presencia de marcadores de daño renal como la albuminuria. Fíjense que ni siquiera estamos considerando los niveles aislados de creatinina. Los niveles aislados de creatinina no son un criterio diagnóstico de enfermedad renal crónica. Siempre, siempre tenemos que estimar la tasa de filtración glomerular mediante la fórmula que acaban de utilizar, ¿no? Entonces nos vamos a ir a las preguntas. Son 16 preguntas y ahora voy a compartir la presentación. ¿Están viendo mi presentación ya? No, no, doctora. A ver, déjenme irme a la presentación. A ver. Zoom. Compartir. Y compartir. Compartir. ¿Ya lo están viendo? Sí, yo Sí, solo. doctora, sí se ve. Perfecto. Entonces nos vamos a ir a la primera pregunta sobre cuáles son los mecanismos que determinan la tasa de filtración glomerular en un riñón sano. ¿Alguien tiene la respuesta? Prácticamente en las imágenes que están viendo tienen ustedes la respuesta, ¿no? La tasa de filtración glomerular se determina por la suma de fuerzas que actúan a nivel del glomérulo, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tienen, en la imagen de la izquierda tienen ustedes la arteriola aferente, la arteriola eferente. Entonces las presiones que aumentan o disminuyen, o disminuyen esta presión intraglomerular son la presión hidrostática y la presión coloidosmótica, ¿sí? La presión hidrostática glomerular es ejercida por la presión en el capilar glomerular y favorece la salida de agua y solutos hacia la cápsula de Bowman. La presión coloidosmótica o oncótica plasmática derivada de la concentración de proteínas en el plasma, estas fuerzas se oponen al paso del agua.
Sin embargo, pues tiene que haber este equilibrio, ¿no? Para poder mantener la filtración glomerular. Por otra parte, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman lo que hace es contrarrestar la filtración al ejercer presión al lado del filtrado, ¿no? De donde se está filtrando. Acuérdense que la filtración es el glomérulo, es la arteriola, es el capilar glomerular, perdón, el capilar glomerular, y luego pasa a la nefrona. Entonces, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, pues como comentamos, contrarresta la filtración al ejercer presión en el lado del filtrado. Pero también tenemos la presión oncótica del espacio de Bowman, que normalmente pues es muy poquita, y ya que debido a que la concentración de proteínas en este espacio pues es muy pobre. Pero sin embargo, en caso de nefropatía diabética, en donde es importante la concentración de proteínas a este lado de la membrana, pues en ese sentido sí tiene un papel muy relevante. Entonces, la interacción de estas fuerzas, la interacción de todas estas fuerzas se expresa en la ecuación de Starling, que es donde está la imagen de la derecha, la cual permite entender cómo cambios en la presión arterial o alteraciones en el equilibrio proteico afectan la tasa de filtración glomerular. Por otra parte, es importante que ustedes vuelvan a revisar detalladamente lo que es la anatomía de la nefrona y la fisiología renal para poder entender todos los mecanismos fisiopatológicos secundarios a las enfermedades renales. La segunda pregunta en relación a qué alteraciones en la estructura de la membrana de filtración pueden explicar la aparición de albuminuria en pacientes con hipertensión y diabetes. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Pues podría ser la misma, pues el mismo engrosamiento que se esté presentando, ¿no? En la misma membrana. ¿Qué más? Pues están ahí, ¿no, doctora? El daño endotelial, el engrosamiento, alteraciones de la membrana y lesiones de los podocitos. Sí, por eso es importante que, reitero, que revisen muy bien lo que es la anatomía de la nefrona para que vayan entendiendo cuáles son estos mecanismos fisiopatológicos. Efectivamente, si ustedes se fijan, a nivel endotelial, la hipertensión crónica genera estrés mecánico y daño a las células endoteliales. El segundo papel o la segunda alteración es el engrosamiento y las alteraciones de la membrana basal glomerular. Aquí la hiperglucemia induce reacciones que vamos a ver más adelante, pero que conllevan precisamente a un engrosamiento de la membrana basal glomerular, disminuyendo de esta forma su permeabilidad selectiva. La permeabilidad selectiva tiene que ver con evitar que sustancias o moléculas de determinado peso molecular se filtren por esta membrana basal glomerular. También tiene cargas eléctricas determinadas que impiden que la filtración de estas moléculas. Entonces, cuando se alteran estos dos mecanismos del tamaño de los poros de la membrana basal glomerular, como ocurre en el engrosamiento de la misma, o se alteran estas cargas eléctricas, es cuando se empiezan a tirar proteínas por la orina. Y la tercera es la lesión de los podocitos. Los podocitos son como una estructura, ¿no? Que sostiene prácticamente a todas las células glomerulares. Y la pérdida o disfunción de estas células afecta la integridad de todos estos espacios, que es como una red, se le llama fenestrados, para evitar el paso de cantidades determinadas de proteínas. Entonces, cuando hay una lesión en los podocitos, las primeras proteínas que se eliminan por el tamaño molecular precisamente es la albuminuria. Por eso se considera un primer marcador de daño renal temprano o también un marcador de enfermedad cardiovascular. En cuanto a explicar el papel del túbulo proximal en la reabsorción de solutos y agua,
cómo puede afectar la hiperglucemia y la hipertensión a estos procesos. Aquí tenemos la anatomía de la nefrona, tenemos el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Tenemos el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y tenemos el túbulo colector. Entonces, en todas esas estructuras es donde se lleva a cabo la filtración, la absorción y la secreción. Pero en el túbulo proximal es un superactor porque ahí en el túbulo proximal se reabsorbe cerca del 65% del filtrado glomerular, incluyendo la reabsorción activa de sodio mediada por transportadores que permiten también la recuperación de otros solutos como glucosa, aminoácidos y bicarbonato. Y también se lleva a cabo una reabsorción pasiva de agua siguiendo el gradiente osmótico creado por la reabsorción de solutos. Entonces la hiperglucemia causa alteraciones osmóticas. Recordemos que la glucosa es una sustancia hiperosmolar y bueno, la misma hiperglucemia provoca una saturación de los transportadores de glucosa, los SGLT2, lo que puede aumentar la carga osmótica en el túbulo y afectar la reabsorción normal. Por eso es que en presencia de descontrol de la glucosa igual o más por arriba de 180 miligramos por decilitro en plasma, empieza a haber glucosuria. Por otra parte, la hipertensión crónica también puede inducir cambios en la microcirculación renal y ocasionar daños en la función tubular, afectando la eficiencia de estos mecanismos. Entonces, fíjense, desde ahorita ya estamos viendo que la diabetes tiene mayor impacto a nivel, desde el punto de vista fisiopatológico, a nivel glomerular y a nivel del túbulo contorneado proximal, mientras que la hipertensión prácticamente a nivel de todo el sistema túbulo intersticial. Por eso es que en la hipertensión es menos frecuente encontrar albuminuria que en la diabetes mellitus. Bien, esta pregunta ya es para ustedes. ¿Qué funciones cumple el asa de Henle, el túbulo distal y el conducto colector en la concentración y dilución de orina? ¿Cómo se relaciona la acción antidiurética en este contexto? ¿Alguien quiere contestar? ¿Puedo yo, doctora? Sí, adelante, Maximiliano. Pues el asa de Helen sería que establece el gradiente, ¿no? Un gradiente osmótico y de la médula, tal cual. Y hace un mecanismo de contracorriente. Bueno, ahí lo tiene. Y el túbulo distal realiza una reabsorción fina de sodio y agua por pérdida del equilibrio electrolítico. Y el conducto colector, más que nada, se estaría relacionado con la hormona antidiurética, que permite la reabsorción de agua y producción de orina concentrada. Sí. Es importante que sepamos qué mecanismos fisiopatológicos se lleva a cabo específicamente en el asa de Henle, el túbulo distal y el conducto colector, porque dependiendo de ello, pues es que aplica cada caso clínico en particular. En condiciones como en el caso del paciente, la disfunción de todos estos segmentos contribuye definitivamente a una inadecuada regulación, perdón, del equilibrio hídrico y la formación de edemas. En cuanto a describir el mecanismo de activación del sistema renina-angiotensina en respuesta a la disminución de la perfusión renal, ¿alguien me puede ayudar a describir este mecanismo del sistema renina-angiotensina utilizando la imagen que ven en la presentación? Yo lo puedo hacer. Sí, adelante, Diego. Pues básicamente el riñón, se va a encargar, como ya lo vimos, de esta función de regulación del estado hemodinámico. Al haber una disminución de la perfusión renal, pues las células extraglomerulares van a secretar la renina, la cual pues va a servir como
un activador, se podría decir, de la angiotensina 1, la cual va a pasar al pulmón para, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en angiotensina 2, la cual ya puede crear una función vasoconstrictora directamente en los vasos, vaya, o estimular a la corteza suprarrenal para secretar la aldosterona y hacer pues la captación de sodio en la membrana celular apical, esto para aumentar el volumen y también la presión a su vez. Ujú. Muy bien, Diego. Aquí el actor principal de todo este sistema renina-angiotensina prácticamente es la angiotensina 2, que como comentó Diego, pues procede de la transformación de la angiotensina 1 a la transformación a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene un papel o contribuye a una potente vasoconstricción en la arteriola eferente, estimula la liberación de aldosterona desde la corteza suprarrenal y esto va a aumentar la reabsorción de sodio y agua, elevando la presión arterial y elevando también el mayor riesgo de retención hídrica y de esta manera sobrecarga en el paciente. Y bueno, la angiotensina 2 también tiene otro papel fisiopatológico muy importante, como es estimular procesos inflamatorios y fibroproliferativos dentro del riñón, lo que favorece una acelerada pérdida de la función renal posfibrótica. La que sigue, por favor, vamos a ver la que sigue. ¿Cómo contribuye la activación crónica del sistema renina-angiotensina al deterioro estructural y función del riñón? Prácticamente ya les antecedí un poco la respuesta. Había dicho que era por lo mismo de que se vasoconstriía la arteria eferente, lo que producía una mayor hiperfiltración. Ujú. Bien, nos vamos a referir a la imagen que ven a la izquierda, donde ven ustedes cómo la lesión a nivel renal, una lesión de tipo crónico, disminuye, se van perdiendo nefronas conforme va progresando esta lesión renal. Esto ocasiona un estado de hiperfiltración, como lo comentábamos, en las nefronas remanentes. Esto, disminución también de las nefronas, hace que se libere la generación, la hiperactividad del sistema renina-angiotensina, que como lo dijimos, termina en un incremento de la angiotensina 2. Esto, aparte de esta hiperfiltración, aumenta en forma importante la permeabilidad glomerular a las macromoléculas, el incremento de las proteínas a nivel glomerular o proteinuria que se eliminan por la orina, aumenta la reabsorción de estas proteínas, pero esta reabsorción de proteínas también sirve como un estímulo para la liberación de señales proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, beta, la liberación de fibroblastos, la proliferación de fibroblastos, el incremento y la síntesis de colágeno tipo 4, otras especies reactivas inflamatorias y pues todo esto lleva al proceso que se denomina como fibrogénesis o fibrosis renal. Entonces los mecanismos o la activación crónica del sistema renina-angiotensina pues está basado en una vasoconstricción sostenida que va a aumentar la presión en los capilares glomerulares y esto va a contribuir al daño glomerular. La fibrosis renal, la angiotensina 2, como ya lo vimos, estimula de la proliferación de células mesangiales y la síntesis de matriz extracelular, llevando a la fibrosis progresiva. Y finalmente la retención de sodio-agua, que esto exacerba la hipertensión y propicia un ciclo continuo de daño, empeorando la función renal y acelerando la progresión de la insuficiencia renal. ¿Sí? La siguiente pregunta, ¿de qué manera los riñones participan en la regulación del equilibrio ácido-base? ¿Alguien puede ayudarme, por favor, a dar respuesta a esta pregunta? ¿Hola?
¿Alguien me puede ayudar a... Prácticamente las respuestas están en las imágenes, ¿no? Quiero que las reflexionen e intenten explicarles. Ujú. ¿De qué manera los riñones participan en la regulación del equilibrio ácido-base? ¿Quién me ayuda? Yo, doctora, Adelante, Alex. pues, si no me equivoco, la mayor parte de esta regulación ocurre en el túbulo contorneado proximal. Y aquí tenemos una enzima que es la anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica permite que, por ejemplo, se pueda estar manipulando el bicarbonato y el dióxido de carbono. Entonces, mediante este mecanismo podemos estar jugando con estas moléculas o estos gases y prácticamente podemos hacer que se excrete hacia la luz, por ejemplo, más hidrógenos, más moléculas de hidrógeno, haciendo que la orina se vuelva un poquito más ácida, pero a la vez hace que, por ejemplo, pueda reabsorberse más bicarbonato. Más o menos es así. Sí, de hecho aquí los actores principales precisamente es la excreción de ácidos, ¿no? La anidrasa carbónica lo que hace es descomponer los iones hidrógeno, el bicarbonato y los iones hidrógeno los suma y de esta manera al descomponerlos a través de la anidrasa carbónica tenemos la posibilidad de excretar un mayor número de ácidos que eliminan entre ellos el hidrógeno como el principal ácido y a través del túbulo renal, ¿no? Pero aparte, una vez que se libera el bicarbonato, pues hay la oportunidad de regenerar y reabsorber más bicarbonato, porque prácticamente todo el bicarbonato se reabsorbe y se genera bicarbonato nuevo para compensar la producción diaria de ácidos y mantener este equilibrio ácido-base dentro de la normalidad, ¿no? A ver, la pregunta 8. Explique cómo la insuficiencia renal puede conducir a una acidosis metabólica crónica. ¿Cuál es la respuesta? Está muy ligada con la anterior. ¿Quién me ayuda? Pues podría ser similar, ¿no? A lo que acaba de explicar. Si los riñones no funcionan muy bien, no va a haber un mecanismo de buffer que esté eliminando ácidos vía renal, entonces se pueden ir acumulando. Sí. También, Adelante, Alex. ay no, perdóneme. No, Alex, Podría adelante. ser que no hay un buen mecanismo de buffer, que es con con el bicarbonato. Entonces, si no generamos bicarbonato y estamos aumentando más hidrógeno, tenemos una acidosis metabólica. Sí, al disminuir la tasa de filtración glomerular, indudablemente se reduce la filtración de ácidos, ¿no? Y esto impide una regeneración de bicarbonato en el túbulo proximal porque se altera también la acción de la anhidrasa carbónica para separar estos iones hidrógenos del bicarbonato. Entonces, esta reducción pues favorece la acumulación de ácidos en sangre, lo que da lugar a acidosis metabólica. Y bueno, también la disminución de la excreción de ácidos contribuye a otras alteraciones en el metabolismo óseo y otros desequilibrios metabólicos. Por eso es que la insuficiencia renal crónica terminal, es decir, en sus estadios finales, cuando están perdidas totalmente las funciones del riñón, se dice que el organismo interno se encuentra totalmente alterado, ¿no? Porque todas las funciones del riñón están vinculadas entre sí y son dependientes unas de las otras. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Por qué se considera que existe una relación bidireccional entre la hipertensión y el deterioro de la función renal? Doctora, podría ser porque, como lo explicó antes, como si fuera un círculo vicioso, la hipertensión causa el daño en las estructuras renales y pues un riñón que no funciona, pues va a perder la capacidad de controlar pues prácticamente la presión, ¿no? Y el volumen. Recordemos que la hipertensión arterial puede ser tanto causa como consecuencia de la enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir? Que la hipertensión puede
desarrollar enfermedad renal crónica, pero la enfermedad renal crónica, al perderse la función hemodinámica y alterarse la función excretora, puede generar hipertensión arterial. Entonces, esta relación bidireccional se fundamenta en que la presión arterial eleva la presión en los capilares glomerulares y produce daño en la microvasculatura renal, lo que conduce a una disminución de la tasa de filtración glomerular y a la pérdida otra vez de la integridad de la barrera de filtración. Por otra parte, la disminución de la función renal conduce a una menor capacidad para eliminar líquidos y regular el equilibrio electrolítico, lo que puede agravar la hipertensión. Y bueno, este círculo vicioso crea una espiral de deterioro progresivo tanto de la función renal como del control de la presión arterial. Y la pregunta número 10. Analice cómo el manejo de la hipertensión puede influir en la progresión de la enfermedad renal y en la prevención de complicaciones cardiovasculares. ¿Alguien me puede ayudar a responder esta pregunta? Analice cómo el manejo de la hipertensión puede influir en la progresión de la enfermedad renal y en la prevención de complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué es importante controlar la presión arterial en los Porque sí, bueno, perdón, doctora, No, porque siento adelante. que si los vamos manejando, vamos a disminuir la progresión de que siga dañándose el glomérulo y además de que esta se puede llegar a evolucionar, se podría decir, a que llegue a un infarto o hasta una enfermedad vascular más grave. Ujú. Bien, un adecuado control de la hipertensión reduce el estrés hemodinámico sobre los glomérulos, retrasando el daño progresivo. Recordemos toda la hemodinamia renal, el papel que tienen las diferentes presiones que vimos a un inicio, la presión ocótica, la presión hidrostática, la ley de Starling. Entonces, generalmente cuando nosotros controlamos la hipertensión, el objetivo es equilibrar todas estas presiones glomerulares y por otra parte también el adecuado control de la hipertensión con los medicamentos adecuados, en este caso los IECAS o los bloqueadores receptores de angiotensina, disminuyen la activación crónica de este sistema y reduciendo la fibrosis y la inflamación renal que comentamos también en las diapos previas. Por otra parte, el control de la presión arterial previene o mitiga el desarrollo de complicaciones cardiovasculares asociadas, ya que la reducción del volumen intravascular y el mejor control de la presión arterial reducen el riesgo de eventos como infartos o accidentes cerebrovasculares, como lo comentabas tú hace un momento. Finalmente, bueno, la pregunta 11, a partir de los resultados del caso, creatinina sérica elevada, tasa de filtración glomerular disminuida y la presencia de albuminuria y la ecografía renal, ¿cómo se establece el diagnóstico de enfermedad renal crónica en este paciente? Sería un estadio G3A. Sí, exacto, porque la paciente presenta una reducción de la tasa de filtración glomerular que define en ese estadio clínico, presenta niveles de albuminuria que definen en el estadio que tú nos estás mencionando, y por otra parte la ecografía renal muestra riñones levemente reducidos en tamaño y aumento de la ecogenicidad, que son cambios crónicos, lo cual confirma que la evolución del daño renal es crónico y no agudo. Doctora, ¿qué no sería G3B? Porque su tasa de filtrado glomerular está en 40.6. Ahorita vamos a ver la clasificación de la enfermedad renal crónica en la siguiente sección de esta clase, y ahí lo ve. Es que yo fíjate que yo la calculé en 55 mililitros por minuto, pero puedo estar yo equivocada, ¿eh? Entonces, ahorita lo vamos a retomar y vamos a ver exactamente qué estadio o qué severidad de la enfermedad le corresponde a este paciente. A ver, entonces a la siguiente pregunta de qué hallazgos ecográficos son típicos de la enfermedad renal crónica y qué información brindan sobre la progresión del daño renal.
El tamaño del riñón principalmente, ¿no? Ujú. La reducción del tamaño renal, exacto, el aumento en la queogenicidad y la pérdida de la definición de la corteza médula. Ellos, de hecho, estos tres criterios nos van a ayudar a cuantificar el grado de enfermedad renal crónica, ¿no? Qué tan irreversible es este daño. Y finalmente, ¿cuáles son los fundamentos fisiológicos que justifican el uso de IECAS o ARAS en el tratamiento de pacientes con hipertensión y daño renal? Esta pregunta la hemos contestado ya varias veces en lo que va de esta charla, pero para puntualizarla y definirla aún más, me gustaría escucharlos. Ujú. ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son los fundamentos fisiológicos que justifican el uso de IECA o ARAS en el tratamiento de pacientes con hipertensión y daño glomerular? Pues no podría ser que el IECA, al inhibirlo, bueno, la enzima inhibidora de, ¿cómo es? Ay, perdón. Una convertidora de angiotensina. No Sí, tengan miedo perdón. de hablar, ¿eh? De hecho, es para aprender todos juntos. Ujú. Gracias, doctora. Perdón. Al inhibirlo en el pulmón, pues bueno, ya no vamos a tener angiotensinógeno. Y el ARA2, pues al ser un antagonista del receptor de angiotensina 2, pues la angiotensina 2 no va a tener a dónde llegar, entonces no vamos a tener estos eventos vasoconstrictores generales, ¿no? Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer es una reducción de la vasoconstricción, Alex, una reducción en la reabsorción de sodio y agua, y aparte tenemos un efecto antiproteinúrico. Estos tres criterios hacen que todos los medicamentos que bloquean este sistema renina-angiotensina, como los IECAS o los ARAS, sean considerados como el estándar de oro para el manejo de la hipertensión en presencia de proteinuria, ¿no? Y bueno, tenemos todos los medicamentos que tienen que ver con esta cascada del sistema renina-angiotensina, como los medicamentos que alteran la liberación de renina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, los bloqueadores de receptores de aldosterona y los bloqueadores de los canales de sodio. Entonces, aquí en la imagen pueden ver ustedes los sitios blancos de cada una de esta familia de antihipertensivos o medicamentos que bloquean en diferentes etapas el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Entonces, ujú. Y bueno, por otra parte, pues además del manejo farmacológico, ¿qué otras intervenciones se pueden implementar para detener la progresión de la enfermedad renal y mejorar la calidad de vida del paciente? Esto es importante, de hecho, en todos los padecimientos crónico-degenerativos debemos de tomar en cuenta que existen medidas farmacológicas y no farmacológicas como parte del manejo integral y que tanto las no farmacológicas como las farmacológicas tienen un mismo peso específico y especialmente en la enfermedad renal crónica, el control de factores metabólicos asociados a la progresión del daño renal. Recuerden que tenemos dos tipos de factores, que son los factores hemodinámicos y los factores metabólicos. Los factores metabólicos están relacionados con la hiperglucemia, con la dislipidemia, con el sobrepeso, la obesidad, mientras que los factores hemodinámicos están relacionados con la presión arterial. Resulta más fácil controlar los hemodinámicos porque damos medicamentos, pero los factores metabólicos, aparte de los medicamentos que podamos dar como antidiabéticos o hipolipemiantes, pues tenemos que utilizar factores o estrategias no farmacológicas como la dieta, el ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del abordaje integral de este paciente, es importante el control glucémico estricto, especialmente para evitar la glicación de proteínas y el daño endotelial, la modificación en la dieta baja en sal, puesto que es un paciente que está teniendo manifestaciones clínicas y con estudios complementarios que nos sugieren una retención hídrica importante, el control de la sal, controlar proteinuria, las proteínas, la ingesta de proteínas,
para aliviar la carga renal, la actividad física regular y el control de peso, que contribuyen a la reducción de la hipertensión y mejoran la salud cardiovascular. Y algo muy importante es la adherencia al tratamiento por parte del paciente, tanto en estrategias medicamentosas como de estilo de vida y para el empoderamiento del tratamiento. Entonces, integrando pues los conceptos discutidos, cómo se relacionan los cambios en la filtración glomerular, la activación del sistema renina-angiotensina y la alteración del transporte tubular en el desarrollo y la progresión de la insuficiencia renal crónica en este paciente. ¿Quién me ayuda a contestar? Prácticamente es un resumen de lo que venimos viendo, ¿no? ¿Cuáles son los 3 mecanismos que interactúan de forma sinérgica? ¿Nadie? ¿Quién me ayuda a leer lo que dice en la diapositiva? Si quiere yo, doctora. Los 3 Sí. mecanismos interactúan de forma sinérgica. Es la alteración en la filtración glomerular, la activación crónica del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la disfunción del transporte tubular. Entonces, efectivamente, la alteración de la filtración glomerular, y en ese sentido, pues recordemos que esto inicia el proceso con la pérdida de proteínas y el daño estructural. La activación crónica del sistema renina-angiotensina se debe a una respuesta compensatoria ante la disminución de la perfusión que genera vasoconstricción, retención de sodio y agua y fibrosis y exacerbación del daño renal. Y la disfunción del trastorno tubular pues contribuye a un manejo inadecuado de solutos y líquidos, agravando el desequilibrio hidroelectrolítico y el estado inflamatorio que conduce a una mayor pérdida de función renal. Todos estos procesos, desafortunadamente, pues se retroalimentan. Es como un círculo vicioso. Uno activa al otro y esto pues acelera la progresión de la enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica, hablamos de un mayor riesgo de que el paciente, una vez detectado, llegue más rápido a requerir tratamiento sustitutivo de la función renal con diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y finalmente, la pregunta 16, basada en la fisiología renal, proponga un plan integral para el manejo de este paciente, considerando tanto intervenciones farmacológicas como no farmacológicas, que se refiere a los cambios en el estilo de vida. En este sentido, el plan integral incluiría el manejo farmacológico, iniciar con un IECA o un ARA2 para modular precisamente ese sistema renina-angiotensina y poder reducir la proteinuria. Hay que ajustar los medicamentos antihipertensivos para lograr un control riguroso de la presión arterial, como vamos a verlo cuando abordemos el tema de la enfermedad renal hipertensiva. Se recomienda no empezar con monoterapia en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Siempre hay que utilizar una terapia dual de inicio y ya veremos cuáles son los medicamentos recomendados, pero siempre hay que ajustar las dosis máximas, teniendo cuidado en el monitoreo de la presión arterial y sobre todo los niveles de potasio por el tipo de antihipertensivos que estamos utilizando. Y bueno, algo muy importante en este paciente es también la medicación antidiabética adecuada para mantener un control glucémico óptimo. En este caso también, cuando veamos enfermedad renal diabética, van a ver ustedes cómo metformina y los inhibidores de la bomba sodio-glucosa, de los SGLT2, son el estándar de oro, precisamente por el beneficio que tienen estos inhibidores de la SGLT2 tanto en los eventos cardiovasculares como en la propia progresión de la enfermedad renal crónica. Las intervenciones no farmacológicas o de estilo de vida, la dieta baja en sodio y con una ingesta adecuada de proteínas para evitar la sobrecarga renal. Cuando decimos ingesta adecuada, pues tenemos que aquí obligadamente
acompañarnos de la experta o los expertos en nutrición, porque no es nada común que cuando nosotros hagamos una restricción importante de proteínas, el paciente se desnutra y eso también contribuye a un pronóstico más reservado en la evolución de la sobrevida incluso del paciente, ¿no? Incrementar la actividad física adaptada a la condición del paciente, la monitorización regular de la función renal y educación continua sobre la enfermedad y su manejo, y el control y manejo de peso corporal para reducir la comorbilidad cardiovascular. Me voy a regresar a donde tuvimos la duda de cuánto traía de presión arterial el paciente. ¿Sí estimaron la tasa de filtración glomerular de este paciente? ¿La anotaron? Sí, era de 40.6. 40. ¿Y cuánto tenía de albuminuria? 290. Ok. Entonces, para ahorita que veamos el siguiente tema, ahí lo vamos a definir. Ajá. ¿Tienen alguna duda o algún comentario en relación a esta primera parte? Todo bien, doctora. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es precisamente déjenme compartirles la presentación. Vamos a ver primero la presentación y luego vamos a ver el caso clínico, ¿eh? Casos clínicos, presentaciones, definición de enfermedad renal crónica. Ok. Compartir. Ok. ¿Tienen la pantalla completa? Sí, doctora. Permítanme, porque esta presentación es en PDF y está no guardar. Definición de RC. Ok. Ya, ¿sí los están viendo? Sí, Muy doctora. bien. Sí. Pues ahora vamos a lo que es la definición y clasificación de la enfermedad renal crónica. Vamos a ver primero por qué la enfermedad renal crónica está considerada un problema de salud pública. Luego vamos a ver cuáles son los beneficios de detectar en forma oportuna a este tipo de pacientes. ¿Cómo aplicamos un modelo de sistematización de la atención, el plan de manejo de acuerdo a la severidad de la enfermedad y finalmente algunas conclusiones? ¿Por qué consideramos que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública? Porque es frecuente, porque es nociva, pero también tiene la oportunidad de ser tratable si se detecta oportunamente. Es frecuente porque fíjense cómo afecta aproximadamente el 10% de la población adulta de diferentes razas que viven en diferentes continentes del mundo. En ese sentido está considerada una pandemia porque no hay país en el mundo que se escape ahorita a esta epidemia de la enfermedad renal crónica. Por otra parte, es nociva porque los pacientes no solamente tienen el riesgo de progresar a la fase final de la propia enfermedad renal crónica que se conoce como insuficiencia renal crónica terminal, sino también presentan mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y 100 veces más el riesgo de muerte prematura por enfermedad cardiovascular. Entonces, la primera causa de muerte precoz en este tipo de pacientes es la enfermedad cardiovascular. Por otra parte, cuando decimos que tienen más probabilidad de morir que llegar a la enfermedad renal crónica terminal, quiere decir que antes de que estos pacientes lleguen a requerir diálisis, muchos se mueren en el camino, ¿no? Y desafortunadamente esta enfermedad renal, esta mortalidad cardiovascular, no solamente se da por la propia enfermedad renal crónica, que es un factor independiente único para enfermedad renal crónica, sino que desafortunadamente concurren varias otras enfermedades crónicas para incrementar el riesgo de esta enfermedad cardiovascular, como es la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y la propia diabetes, ¿no? Y bueno, existe fuerte evidencia científica que demuestra que la detección temprana, la modificación de factores relacionados con el estilo de vida y el control estricto de la presión arterial
pueden no solamente retrasar o detener la progresión de la enfermedad renal a su fase terminal, sino también reducir significativamente precisamente la enfermedad cardiovascular, la incidencia de enfermedad cardiovascular. Y bueno, en México no tenemos un registro de datos renales nacional que nos permita pues hacer un análisis epidemiológico del comportamiento o los impactos de la carga de esta enfermedad. Sin embargo, Jalisco y Aguascalientes llevan sus propios registros y estos son tomados como parte del escenario nacional por el registro de datos renales de los Estados Unidos. En cuanto al número de casos nuevos, desafortunadamente Jalisco está en el primer lugar y Aguascalientes en el tercer lugar. Y ustedes pueden observar que estamos por arriba de países como Taiwán, como Estados Unidos, como Tailandia, con la diferencia que nosotros no contamos con los recursos que estos países cuentan para hacer frente a la enfermedad. En cuanto a prevalencia, pueden observar que estamos en el 7º y el 9º lugar respectivamente, muy por arriba de países de Latinoamérica. Y seguimos pues estando muy cerca de países desarrollados como Taiwán, Japón y Estados Unidos. Y por otra parte, bueno, desafortunadamente ocupamos el primer lugar a nivel mundial, ni siquiera a nivel mundial, con el mayor número de muertes por 100,000 habitantes. Entonces, esto implica la necesidad de una detección temprana. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Que la mirada del sistema de salud se enfoca hacia la punta del iceberg, que son los pacientes que ya tienen insuficiencia renal crónica terminal y que requieren diálisis o trasplante, o terapias de reemplazo renal. Y apenas sí se dirigen las acciones de atención hacia pacientes que ya tienen nefropatía establecida, es decir, nefropatía en estadios avanzados. Y bueno, cuando estamos convencidos que debiéramos estar dirigidos hacia la base del iceberg, que es donde se encuentran millones y millones de pacientes con factores de riesgo para enfermedad renal crónica, como los casi 500 millones de diabéticos que hay en el mundo o los 1,300 millones de pacientes que tienen hipertensión y que a pesar de ser los principales factores de enfermedad renal crónica, pues no se hace en forma sistemática detección para nefropatía temprana. Por lo tanto, los beneficios de una detección oportuna de enfermedad renal crónica temprana, ¿por qué se les digo detección? Porque la enfermedad renal en estadios tempranos 1 y 2 no da síntomas. Hay que buscarlos y hay que buscarlos precisamente con la estimación de la tasa de filtración glomerular y la búsqueda intencionada de la presencia de albuminuria como marcador de daño renal. Entonces, cuando nosotros tenemos un programa de detección, pues nos permite identificar enfermedad renal crónica en poblaciones de alto riesgo, nos permite tomar decisiones oportunas acerca del tratamiento. Hay suficiente evidencia científica que demuestra que entre más temprano utilicemos estas medidas nefroprotectoras, más posibilidades tenemos de detener la progresión del daño renal. Podemos controlar otros factores de riesgo para desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica. Hay la oportunidad de poder establecer estrategias de intervenciones educativas en los pacientes para fomentar el autocuidado, empoderamiento de su enfermedad y favorecer la adherencia al mismo, reducir la comorbilidad cardiovascular, evitar la llegada más rápido a diálisis, toma de decisiones compartidas entre la familia, el paciente, el equipo de salud cuando el paciente llegue a requerir ya diálisis. Y bueno, también permite generar políticas de salud mediante la colaboración entre tomadores de decisiones, nefrólogos, sociedades, academias, etcétera. Entonces, ¿cómo sistematizar la atención de los individuos en riesgo con enfermedad renal crónica? Y este modelo está muy sencillo. El primer paso es que a todo paciente que llega a nuestro consultorio, preguntar o interrogar sobre la presencia de factores de riesgo. Esos factores de riesgo se dividen en predisponentes de inicio y de progresión. Si el paciente no tiene factores de riesgo, pues hay que fomentar estilos de vida saludables, buenos hábitos de
de estilo de vida saludables y por otra parte seguir haciendo escrutinio para detectar estos factores de riesgo. Si el paciente tiene factores de riesgo, entonces lo que tenemos que hacer es determinar si el paciente tiene o no enfermedad renal crónica mediante la medición de la presión arterial, determinar creatinina sérica y estimar la tasa de filtración glomerular, determinar la relación albúmina-proteinuria-creatinuria en una muestra aislada de orina, análisis del sedimento urinario y solicitar estudios de imagen si es necesario. Si el paciente no tiene enfermedad renal crónica, entonces hay que seguir implementando medidas para el control de estos factores de riesgo para enfermedad renal crónica y cada año estar haciendo escrutinio para la enfermedad renal crónica. Una vez que ya establecimos que el paciente sí tiene enfermedad renal crónica, entonces tenemos que clasificar la severidad de la misma en estadios clínicos. Los estadios clínicos son 5. Sin embargo, recientemente, a partir del 2012, bueno, ya no es tan reciente, ya tenemos más de una década, el estadio 3 se dividió en 2 subestadios debido a cuestiones de pronóstico, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en el estadio 1 y 2, que son nefropatía temprana, estadio 3, nefropatía establecida, estadio 4, estadio prediálisis y estadio 5, la enfermedad renal crónica terminal. Y finalmente, en el paso 4, lo que tenemos que hacer ya es establecer un plan de manejo de acuerdo al estadio clínico de la enfermedad. ¿Pueden tomarle fotito a esta imagen, por favor? Sí, doctora. Listo, doctora. Entonces, los factores predisponentes son aquellos que por sí mismos no ocasionan daño renal, pero que cuando están presentes en presencia de un factor de inicio, ese paciente tiene más probabilidades de desarrollar enfermedad renal crónica. Los factores iniciadores son aquellos que por sí mismos desencadenan daño renal y bueno, entre ellos tenemos la diabetes, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, el uso de nefrotoxinas como los antiinflamatorios no esteroideos, el uso de aminoglucósidos, medios de contraste, otros como obstrucción de la orina, infección de vías urinarias de repetición, la litiasis urinaria o enfermedades hereditarias como el síndrome de Alport o la enfermedad de Fanconi. Y bueno, dentro de los factores perpetuadores, la diferencia es que estos factores son los que tenemos que cuidar cuando el paciente ya tiene daño renal y alcanzar las metas ideales de tratamiento para evitar que el paciente llegue más rápidamente a diálisis. Y entre ellos son la proteinuria, el descontrol de la hipertensión arterial, la alta ingesta de proteínas, el pobre control de la glucosa, la obesidad, la anemia, la dislipidemia, el tabaquismo, la hiperuricemia, las nefrotoxinas y la enfermedad cardiovascular. Reitero, el objetivo de alcanzar las metas ideales de tratamiento con estos factores de progresión es limitar la progresión de daño renal y el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces, vamos a ir paso por paso. Esto fue el primer paso, pues identificar los factores de riesgo para enfermedad renal crónica. El segundo paso, la evaluación de la evaluación de los pacientes con riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y como decíamos, en todos los pacientes hay que medir la presión arterial, porque la presión arterial es tanto causa como consecuencia. Hay que medir la creatinina sérica y estimar la tasa de filtración glomerular, medir la presencia de marcadores de daño renal, albuminuria, el análisis del sedimento urinario. En el sedimento urinario lo vamos a ver el día de mañana, cómo podemos encontrar también marcadores de daño renal. Y bueno, ya en pacientes seleccionados, dependiendo de la sospecha diagnóstica, no a todos los pacientes hay que pedirles ultrasonido, ni electrolitos séricos, ni tampoco la medición de la osmolaridad urinaria o la acidificación urinaria, sino en pacientes específicos. Por ejemplo, un paciente que tenemos sospecha de obstrucción, de litiasis o infecciones de repetición, pues le vamos a pedir ultrasonido, o aquel paciente que tiene historia de enfermedad poliquística renal, pues también hay que pedirle un ultrasonido.
Ok. Algo muy importante es que ustedes consideren que realmente es muy fácil estos criterios de llevar a la práctica desde el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque prácticamente tienen que pedir una creatinina sérica o una cistatina C, que también lo vamos a ver mañana. Y aparte, tienen que determinar marcadores de daño renal y medir la presión arterial y el examen de orina para analizar el sedimento urinario. ¿Cuáles son los marcadores de daño renal? El primero es la albuminuria, pero también puede haber alteraciones en el sedimento urinario. Las alteraciones de electrolitos u otras anormalidades debido a trastornos del túbulo renal también se consideran marcadores de daño renal. En la biopsia, los hallazgos histológicos pues también son marcadores de daño renal. La desventaja es que no podemos someter al 100% de pacientes a biopsia renal debido a que es un procedimiento invasivo y comprometemos la seguridad del paciente. Pero si, por ejemplo, en el riñón detectamos alguna estenosis, riñones poliquísticos, pues eso también es un marcador de daño renal. Y el tener historia de trasplante renal también es un marcador de daño renal. Entonces, en el caso de la albuminuria, quiero llamar su atención que el aumento en la excreción urinaria de proteínas es un factor de riesgo predisponente. Y de hecho también pueden ustedes observar que la proteinuria es un factor de riesgo de progresión, por lo tanto, hay que, aparte de darle la importancia como factor diagnóstico, como criterio diagnóstico, como lo pueden ver aquí, dice la enfermedad renal crónica es definida como anormalidades de la estructura renal o de la función presente por más de 3 meses con implicaciones para la salud. Y ustedes pueden ver en la parte superior aquí la albuminuria como marcador de daño renal, una excreción albúmina creatinina mayor de 30 miligramos en 24 horas o mayor de 30 miligramos por gramo en una muestra única de orina. Entonces, la proteinuria es muy importante. Clasificar el estadio clínico, aquí ustedes pueden observar cómo la proteinuria o los niveles de albuminuria, proteinuria, también nos sirven para poder clasificar la enfermedad renal crónica. Nuestro paciente tenía 44 y tenía 260 o no llegaba a 300 miligramos por gramo de creatinina. Entonces, efectivamente, el paciente, si nosotros tomamos en consideración esta clasificación, el paciente se encontraba en un estadio 3A. Ahora, ustedes observen en la clasificación cómo hay un semáforo, una semaforización. Esta semaforización muestra los diferentes escenarios que nos podemos encontrar de acuerdo a la magnitud de la tasa de filtración glomerular y de acuerdo a los niveles de albuminuria. Entre más albuminuria hay y más reducción de la tasa de filtración glomerular, el incremento hacia el color rojo aumenta. ¿Esto por qué? Porque conforme aumentan los niveles de proteinuria y reduce la tasa de filtración glomerular, el riesgo de muerte cardiovascular precoz aumenta, el riesgo de mortalidad por todas las causas, el riesgo de progresión, el riesgo de que se sobreañada una lesión renal aguda a la enfermedad renal crónica, pues aumenta. Por eso es importante esta clasificación. Y finalmente, la proteinuria como parte del tratamiento. Cuando nosotros hablamos de una estabilidad de los niveles de proteinuria, estamos hablando de una regresión del daño renal, pero como marcador de daño renal. Podemos hablar de remisión cuando está menos de 1 gramo, pero cuando el paciente sigue aumentando en relación a o mantiene cifras por arriba de 1 gramo en 24 horas, definitivamente ese paciente no está bajo control, tomando como criterio la proteinuria, sino que está en progresión. Ahora, la estimación de la tasa de filtración glomerular, ya lo vimos, afortunadamente tenemos las aplicaciones que nos permitan hacer una estimación de la misma, porque son fórmulas muy complicadas. Y regresamos a la definición y clasificación de la enfermedad renal crónica, como la presencia de marcadores de daño renal, las alteraciones de la función renal menos de 60 mililitros por minuto. Y bueno, esto es independiente de la causa. Esto quiere decir que la definición aplica a todas
enfermedades como causa de RC. La definición de cronicidad queda a juicio del médico. La cronicidad es que se presenten durante 3 meses o más, pero si, por ejemplo, les llega un paciente con una tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros por minuto y una proteinuria de 2 gramos en la primera consulta, pues no se van a esperar ustedes a y una albuminuria proteinuria de 90 o 100, pues aquí sí van a tener que confirmar tanto la reducción de la tasa de filtración glomerular como de la albuminuria. Persistente, bueno, pruebas adicionales, al menos 2 resultados positivos de 3 muestras analizadas. Y aquí tenemos de nuevo la clasificación. Les comentaba que el grado 3 de leve a moderado se define por 45 a 59 mililitros por minuto y grado 3B 30 a 34. En esta clasificación quiero que observen ustedes lo siguiente. Vean, por ejemplo, una tasa de filtración glomerular igual o más de 60 con una albuminuria menos de 30, descarta la presencia de enfermedad renal crónica. Sin embargo, aguas con este criterio, porque si el paciente es un paciente joven en donde tú esperas una tasa de filtración glomerular mayor de 90, pero te presenta 60 o 65, algo está pasando con ese paciente y muy probablemente tenga que ver con alguna alteración de alguna tubulopatía que generalmente no se manifiesta por albuminuria. Es el único cuidado que tenemos que tener en relación a la edad. Pero si el paciente tiene 40 años o más y tiene una tasa de filtración glomerular de 60, pues puede ser que sea por envejecimiento propio renal de la edad, pero también tenemos que etiquetarlo como con mucha precaución si es que no tiene niveles alterados de albuminuria. Ahora, cuando el paciente tiene una tasa de filtración glomerular normal, pero ya tiene niveles alterados de albuminuria, pues estamos ante enfermedad renal crónica. En estadios iniciales, estadio 1 y 2, 1 o 2, dependiendo de lo que corresponda. Si tiene una tasa de filtración glomerular y tenemos solamente proteinuria en estos rangos, pues también estamos ya en presencia de una enfermedad renal crónica en estadios iniciales. Entonces, una vez que definimos y clasificamos la enfermedad renal crónica, ¿cómo iniciar su manejo para evitar la progresión del daño renal? En el estadio 1 y 2, que es lo que nosotros consideramos como enfermedad renal crónica temprana, es muy importante tratar la morbilidad asociada. ¿Qué quiere decir esto? La diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad. Hay que empezar con intervenciones farmacológicas y no farmacológicas para evitar la progresión del daño renal y que tienen que ver con la reducción de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica, utilizar nefroprotectores y ECAs o ARAs. Hay que monitorizar cada 6 meses la función renal dependiendo de la magnitud o la cantidad de proteinuria, así como la reducción de la tasa de filtración glomerular y vigilar signos de rápida progresión. En el estadio 3 es cuando empiezan a aparecer las complicaciones propias de la pérdida de las 3 funciones del riñón, es decir, la función hemodinámica, la función excretora y la función endocrina. Por eso es importante que conozcan ustedes la fisiopatología. El estadio 3 es cuando la tasa de filtración glomerular reduce por abajo de 60 mililitros por minuto. Ahí ya no necesitamos el criterio de proteinuria o albuminuria para determinar si el paciente tiene o no enfermedad renal crónica. La sola reducción de la tasa de filtración glomerular por abajo de 60 mililitros predice la presencia de enfermedad renal o define la presencia de enfermedad renal crónica. ¿Por qué no sirve seguir visualizando la magnitud de la proteinuria? Porque de eso depende la intensidad de nuestro tratamiento. Entonces aquí hay que seguir identificando y modificando factores de progresión, detectar las complicaciones de la pérdida de la función del riñón, seguir utilizando nefroprotectores y algo muy importante,
Cuando el paciente tenga una tasa de filtración glomerular menos de 60 en todos, hay que ir al vademecum y revisar si los medicamentos que estamos prescribiendo para lo que sea tengan que ajustarse de acuerdo a esta reducción de la tasa de filtración glomerular. Evitar nefrotoxinas y bueno, la revisión por el nefrólogo una vez al año. Desafortunadamente, no tenemos muchos nefrólogos, pero cuando menos sí tienen que mandarlo al internista una vez al año en estadio, en caso de enfermedad renal crónica temprana. En estadio prediálisis, estadio 4, aquí ya hay que preparar para tratamiento sustitutivo de la función renal, ya sea con diálisis, hemodiálisis o trasplante. Lo ideal sería el trasplante, pero no contamos con muchos órganos para poder trasplantar de forma inmediata. Ante esta situación, pues la diálisis peritoneal y la hemodiálisis se vuelven altamente efectivas, ¿no? El control individualizado en la unidad médica, la revisión por el nefrólogo entre 1 a 3 meses. Y bueno, en el estadio 5, la revisión conjunta entre medicina interna y nefrología, el inicio oportuno del tratamiento sustitutivo. Y bueno, yo lo que quiero es hacer énfasis en que ustedes como médicos generales tienen que enfocarse a los estadios iniciales de la enfermedad, que es prácticamente el control de la hiperglucemia, el control de la hipertensión arterial, el control de la albuminuria, proteinuria, la dislipidemia, la enfermedad cardiovascular, el uso de nefrotoxinas, el sobrepeso y la obesidad. Les voy a pedir, por favor, que le tomen una fotito a esta imagen. Listo, doctora. Ok, y nos vamos a revisar el caso clínico, ahora sí. Ujú. Voy a compartírselos. Caso clínico. Ok. Ujú. ¿Alguien me puede ir ayudando a identificar factores de riesgo en esta paciente y cómo se definen esos factores de riesgo? ¿Se acuerdan que les pedí que sacaran una fotito a los factores de riesgo para que los puedan ir identificando en el caso clínico? ¿Tiene factores indicadores? Doctora, ya no estamos viendo el... Me pasé, me perdoné. Sí, no se preocupe. Ya, ¿sí? Ok. Entonces a ver, vamos a ordenarnos. ¿Qué factores predisponentes tiene? Primero veamos los factores predisponentes. La diabetes mellitus tipo 2, ¿Este es un factor predisponente o de inicio? de inicio. Indicador. ¿Perdón? El predisponente sería que tiene historia familiar de insuficiencia renal crónica terminal. Exacto, ¿sí? Su madre desarrolló enfermedad renal crónica, ¿sí? ¿Qué más? No ¿Qué sé si otro la factor? edad. La edad no, porque fíjate, la edad es igual o más de 60 años. Entonces está muy en el borderline. Pero ¿qué les llama la atención de esas variables socioeconómicas? ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Sí? Entonces tiene bajo nivel de escolaridad y bajo nivel socioeconómico. Entonces es un factor predisponente, ¿no? Y luego, como factores de inicio, ella, ¿qué les llama la atención como factores de inicio? La diabetes de 17 años de evolución. Sí, así es. La primera y más importante
Es que ella es diabética de 17 años de evolución. Y luego, por ejemplo, fíjate, aquí ya tiene el antecedente de una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Enfermedad cardiovascular. ¿Cierto o no? Cierto. Ujú. Y luego, fíjense, a la exploración física, ¿qué les llama la atención? Tiene un factor perturbador, que es la presión arterial de más de 130. Ujú. Más de 100, o sea, está en el borderline. Sí, Entonces, como está en el borderline, es un factor predisponente, pero aquí lo que tenemos que hacer es pedirle automonitoreo en casa para ver cómo fluctúan esas cifras de tensión arterial, porque en ese momento pues está muy en el borderline. Pero ¿qué les llama la atención en los resultados de laboratorio? La glucosa y la hemoglobina glucosilada se encuentran elevadas. Exacto. Este factor es, ¿ya sería de qué? de diabetes, No, pero ya tiene. a ver, revisen la. ¿Perpetuador? Sí, es un factor de progresión. Y luego vean cómo están los lípidos. También se encuentran elevados. Ujú. Ok, ahora fíjense, es una paciente que tiene factores predisponentes, factores de inicio y factores de progresión de daño renal. La primera pregunta, ¿es candidata o no a hacerle escrutinio para enfermedad renal crónica, siguiendo el modelo que les presenté de los 4 pasos? ¿Sí o no? Sí, sí es candidata para el escrutinio. Ok. El segundo paso sería determinar si tiene o no tiene daño renal. ¿Mediante qué dijimos? Entonces, si el primer paso, entonces como tiene factores de riesgo, realizo escrutinio para RC, ¿sí? El segundo paso, ¿qué hacemos? Medición de tensión arterial, bueno, la determinación de la creatinina y la tasa de filtrado glomerular. Sí. También ¿Cuánto, ajá, perdón, ¿cuánto tiene de tasa de filtración glomerular? 70.5. ¿Sí? 70.5 mililitros por minuto por 1.78 de metros cuadrados. Ok. ¿Y tiene marcadores de daño renal? ¿Cuánto tiene de relación sí, albúmina creatinina? esa era el marcador que Griego. iba a mencionar. Tú tienes 116 miligramos sobre gramo. Entonces, con esos dos criterios, ¿qué estadio clínico tiene la paciente? G2A2. Tercer paso sería clasificar la severidad del daño renal. ¿Y en qué estadio está? ¿Qué estadio estaba? De 2 a 2, creo. Ujú, sí, estadio 2A2. Ok. Y y el paso final, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el cuarto paso? Pues ya ver cómo va a ser el tratamiento de la paciente. Como ella se encontraba en el estadio 2, pues sería el tratamiento de la comorbilidad, las intervenciones para evitar que progrese la enfermedad y la reducción de factores de riesgo para alguna otra alteración o tal cual ya la enfermedad renal crónica. Ujú. Entonces, esto implica control de la glucosa, ¿no? Y luego fíjense que tiene tiene glibenclamida y metformina. Grábenselo, porque eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer aquí, ¿sí? ¿Los antidiabéticos son los adecuados o no? ¿Sí? Eso se lo van a contestar ustedes. El control de la presión arterial, control de la
presión arterial. No hay datos de que sea hipertensa aquí todavía, pero ¿qué es lo que los lleva a pensar que tienen que iniciar antihipertensivo? Quizá porque se encuentra en el borderline y porque también los antihipertensivos nos ayudarían a tener ese efecto nefroprotector que habíamos mencionado. La paciente tiene albuminuria, ¿no? Entonces empezarían Tiene marcadores de disfunción renal. con un IECA o ARA, ¿sí? O ARAS, aquí para control de la albuminuria. Y aquí se van a llevar de tarea lo siguiente. ¿Cuál es la meta de presión arterial de acuerdo a los niveles de albuminuria, ¿sí? Que presenta la paciente. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? ¿Control de qué? ¿Qué más? De la También las dislipidemia. medidas no farmacológicas. Exacto, el control de la dislipidemia, ¿sí? Estatinas y fibratos, pero también aquí hay algunas consideraciones especiales en la adición de estatinas y fibratos. Estatinas y fibratos, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Pero se los dejo sobre la... Tómenle una fotito a eso que escribimos, para que vayan dando respuesta al caso, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? No, doctora. Bueno, pues ya están todas las presentaciones en la plataforma Classroom. Si tienen dificultad para ingresar, por favor, me lo hacen saber a través de sus concejales y nos vemos mañana a la 1:00. Que pasen buena tarde y mucho gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias, doctora, igualmente. No, de nada. Gracias, doctora. tarde. Se Gracias, puede hacer doctora. las Bonito día. presentaciones sin problema, ¿eh? Sí, gracias. Adiós, bye.